¿Qué tal? Yo soy Anthony. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del lenguaje y nuestra concepción de persona y algunas de las problemáticas que surgen con esto. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con quién somos? Hablando un poco acerca de nuestra personalidad, de lo que nos constituye como persona, nuestros pensamientos, nuestras palabras, es decir, los patrones mentales que tenemos para articular ideas y por otro lado, cuáles son las ideas que expresamos hacia afuera a través de la oralidad. Bien, el lenguaje es esencial para formar nuestros pensamientos. No existe en realidad una gran cantidad de cosas fuera del lenguaje. Además de las sensaciones corporales, por supuesto. Es decir, ¿hay conocimiento previo al lenguaje? Claro que lo hay. Algunas de esas situaciones son, por ejemplo, los eventos complicados que vivimos. Las experiencias traumáticas son un buen ejemplo de esto, que son situaciones muy fuertes, muy intensas, muy desagradables, que en realidad nos dan muchísima información acerca de cosas que no sabemos verbalizar, que no somos capaces de llevar a las palabras y no por eso significa que no impliquen cierto conocimiento o cierta manera de ver el mundo. Sin embargo, el lenguaje nos ayuda a estructurar aquello que estamos viviendo y aquello que estamos pensando. A través de las palabras es como solemos articular ideas, desde las nociones más básicas como son frases u oraciones, en la cual podemos tener un sujeto, un verbo y un predicado. A pesar de que son reglas en el idioma español y probablemente en todas las lenguas del mundo relativamente simples, en ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo llegar a organizar nuestras ideas, en particular en aquellas cosas que son difíciles para nosotros, complicadas de alguna forma. En las emociones, esto no es la excepción. ¿Y cómo podemos articular dichas emociones? ¿Qué es lo que nos ayuda a saber que la tristeza es tristeza, que la felicidad es felicidad, que el enojo es enojo? Bueno, algunas de estas cosas son las sensaciones físicas que tenemos a través de nuestro cuerpo. Las lágrimas, el gesto de puchero para definir la tristeza, por ejemplo, o el ceño fruncido cuando estamos hablando del enojo, o incluso el miedo, los ojos pelones, la rumiación, el voltear a ver a muchos lados, el estar como a la expectativa de algo cuando tenemos miedo. Estas sensaciones que acabo de describir de manera verbal las experimentamos en realidad de forma física y es el lenguaje el que nos es útil para poder establecer un poco más acerca del conocimiento formal de estas situaciones. Sin embargo, el lenguaje tiene sus complicaciones también. No siempre es sencillo, no siempre es fácil, sobre todo con aquellas cosas que son complicadas. Y precisamente aquí el tema de verbalizar aquello que no sucede en una frase, es decir, aquellas sensaciones físicas, aquellas emociones, aquellos patrones mentales que no son muy claros, que son más bien como difusos, como vagos. El lenguaje nos ayuda a estructurar absolutamente todo esto. Porque si somos capaces, por ejemplo, de sentir algo, tenemos que aprender en buena medida a nombrar las cosas que estamos sintiendo. El verbalizar por sí solo ayuda a tener un panorama de claridad ante lo que estamos viviendo. Eres capaz de reconocer tu propia tristeza y de describir cómo te sientes cuando estás triste, cuáles son las ideas que vienen a tu cabeza cuando te sientes alegre, cómo es el patrón mental cuando estás enojado. Todas estas cosas tienen que asentarse por la razón simple de que el lenguaje nos ayuda a articular todo lo que pensamos, todo lo que vivimos y todo lo que sentimos. Es importante reconocer que a la hora de verbalizar tenemos la capacidad ya de dar una salida y ya de dar una expresión. Somos capaces de empezar a definir cuál es nuestro problema a través del lenguaje, de tenerlo más claro, una aproximación más concisa de esto. Si bien hay cosas que se van a escapar al lenguaje, hay sensaciones que van a ser muy complicadas de describir, pero que aún así tenemos la capacidad de acercarnos o de aproximarnos a la versión más real a través del lenguaje de esto que estamos sintiendo y esto que estamos percibiendo. Y muchas veces la dificultad está en que no estamos indexados, por así decirlo, o alfabetizados en cuestión emocional para describir cómo es que nos sentimos. La mayoría de las veces solo vamos por la vida atravesando una serie de emociones que están ahí permanentemente, porque las emociones no solo surgen en los momentos difíciles o en los momentos complicados. A lo largo del día, de manera constante e ininterrumpida, estamos experimentando emociones de manera atenuada, más leve o más exacerbada, pero al final del día siempre están ahí estas sensaciones emocionales,
estos sentimientos, estas cosas que percibimos. Y bueno, una vez que tenemos identificadas estas cosas y que somos capaces de verbalizarlas, en realidad ya tenemos buena parte del problema resuelto. Porque una vez que se concretiza esta situación, una vez que se lleva al lenguaje, podemos tomar un rumbo de acción, podemos tomar una práctica al respecto y podemos, por supuesto, hacer algo con ello. Antes de eso es sumamente complicado. No es que no haya maneras, pero es sumamente complicado el poder saber qué hacer al respecto. Un ejemplo de esto puede ser yo. Cuando perdí a mi madre, hubo una gran cantidad de sensaciones, de emociones, de pensamientos que me fue complicado describir durante meses. Solo sabía que me sentía muy mal, muy triste, de ratos muy enojado, de ratos con muchísima ansiedad, con insomnio, sin apetito. Y sin embargo, poco a poco, a través del proceso terapéutico, a través de hablar con mis amigos, con mis familiares, con mi núcleo más cercano, pude establecer justamente la dimensión de las cosas de manera verbal y me fue muchísimo más sencillo empezar a externar estas emociones. Por un lado, darles presencia física, que eso también es otra parte importante, pero bueno, es tema como para otro video. Pero a través de la verbalización fue como yo pude concretar estas situaciones en algo muy específico y poco a poco irles dando salida a través del lenguaje. Es importante saber que si no somos capaces de expresarnos de manera verbal, es muy complicado que tengamos ideas claras. Y si es complicado para nosotros tener ideas claras, el rumbo de nuestra vida también es difícil de definir. No es que yo tenga un rumbo de vida definido, pero definitivamente hay cosas en las que estoy consciente que quiero que se logren y hay cosas que no. Hay muchas cosas que se me escapan todavía, pero hay muchas cosas que definitivamente quiero seguir. Por ejemplo, tengo como meta muy clara llevar una vida tranquila. Entre comillas, al menos eso es lo que pienso en este momento. Quiero tener las cosas que vayan por cierto rumbo. Quiero ser capaz de sentirme emocionalmente pleno, emocionalmente conectado con los seres que quiero. Quiero estudiar algunas cosas, como la carrera de filosofía, como la carrera de derecho. Quiero seguir aprendiendo sobre el mundo de las emociones y esto a través de la concretización del lenguaje me ayuda a generar un plan a futuro. Por ejemplo, inscribirme a las respectivas universidades, empezar a estudiar, empezar a leer, empezar a aprender de diferentes áreas o campos del conocimiento y bueno, poco a poco llevar a cabo estos proyectos siempre con la concretización del saber en el lenguaje qué es lo que quiero y qué es lo que espero de todo esto. Si eres alguien que le cuesta muchísimo trabajo definir a través de sus propias palabras o de tus propias palabras más bien, cuáles son las cosas que estás viviendo, cuáles son las cosas que estás pasando, una recomendación muy grande es empezar a escribir sobre ello. No hablar porque no todos tenemos como el espacio oportuno de hablar con alguien más, de hablar frente a una cámara o de tener espacios seguros en los cuales la versión oral del lenguaje pueda salir adelante, pero sí a través de la escritura tenemos la posibilidad de empezar a esbozar todas estas cosas, por ejemplo, en el caso del trauma, que nos hacen daño. ¿Cuáles fueron los hechos que sucedieron? ¿Cómo nos sentimos cuando sucedieron? ¿Cómo nos sentimos los días después? ¿Qué pasó después de ese evento? Todo esto nos ayuda a tener un marco teórico de autoconocimiento, de autopercepción a nivel intelectual y a nivel emocional para poder después ver qué sucede, cómo te sientes y cómo podrías expresarte de manera mejor y concreta a través justamente de la escritura. En un inicio puede que sea un caos, que no se entienda nada, pero poco a poco vas a poder ir articulando de manera más precisa y más concisa todo esto que estás pensando y que estás sintiendo. Bueno, este es un muy breve video porque no quiero dejar de publicar y se me hace como un tema muy importante y muy fundamental. El lenguaje nos ayuda a definir la realidad en la que vivimos. Muchas gracias. No olvides suscribirte, no olvides comentar acá abajo. Si tienes dificultad para expresar tus emociones o tus ideas, puedes usar esta cajita de comentarios para hacer un primer intento y lograrlo. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.